Estoy hablando del doctor Giraldo, que ya se encuentra con nosotros en línea, a quien le vamos a dar la bienvenida y lo vamos a presentar para que él pueda contarnos un poco de esta cruenta realidad que nos termina violentando a aquellos que tenemos que entender fundamentalmente para qué los votamos. Digo, hacían en el inicio de esta jornada una alusión a ¿para qué los elegimos? ¿No? Y yo digo, ¿para qué los elegimos? ¿Para qué nos representan? ¿Por qué nos representan como nos representan? ¿Y cuál es la realidad de esta representación? ¿Será formal? ¿Será informal? ¿Estamos bien representados? Lo presento y le doy los buenos días al doctor Giraldo. Doctor, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por atendernos. Para nosotros es un gusto poder entender desde el punto de vista jurídico esto que no se entiende desde el punto de vista social, de esta nueva ley de bases que parece o no parece que va a tener dictamen. Buenos días, gracias por estar ahí. Buenos días, Choico. Un saludo a todos y todas. Un placer estar en tu programa. Y bueno, estaba escuchando tu columna y sí, la verdad que esta ley bases, voy a hablar de un tema en particular que es la reforma laboral que trae consigo esta norma que ya tiene media sanción en el Congreso, que es una reforma laboral en perjuicio de los trabajadores y las trabajadoras. Si uno ve artículo por artículo lo que establece esta reforma, no hay un solo artículo que beneficie a los trabajadores y a las trabajadoras, que les genere alguna mejora. Y claro, como es así, como vemos que no hay un solo artículo directamente en beneficio de los trabajadores y trabajadoras, prometen beneficios indirectos, porque a ver, claro, ¿cómo sería eso? a simple vista no se ve ningún beneficio. Claro. Entonces, de alguna manera, tienen que promocionar esta normativa, ¿no? ¿Cómo serían esos beneficios indirectos que nos venden y que uno no termina de verse beneficiado? Hasta aquí yo no he encontrado nada, doctor, que nos muestre un beneficio en función de esta ley de bases. Bueno, estos supuestos beneficios indirectos que van a tener los trabajadores son los mismos que prometen siempre en todas las reformas laborales, desde la vuelta a nuestra democracia. Así que, como el pueblo argentino tiene mucha experiencia en este tema de reformas laborales flexibilizadoras, más que nada, primero con la dictadura, y luego con la vuelta a la democracia, en primer lugar con el gobierno de Carlos Saúl Menem. Entonces, está bueno que hagamos una genealogía de las flexibilizaciones laborales en nuestro país, porque tenemos que aprovechar esa experiencia que tenemos los argentinos y argentinas para no chocar dos veces con una misma piedra, ¿no? Porque ya Rodolfo Walsh decía que quieren hacernos olvidar la historia para que siempre empecemos de nuevo y siempre estemos topándonos y chocándonos con la misma piedra. Entonces, lo que nos vienen a vender acá como algo novedoso, como una modernización laboral, así es el título donde se establece esta reforma. La verdad que no tiene nada de moderno, no tiene nada de novedoso y son las mismas recetas que ya fracasaron en nuestro país, que vinieron acompañadas con estas promesas indirectas de que supuestamente va a generar mayores niveles de empleo y mayores niveles de educación. Cuando esto se puede constatar analizando nuestra historia reciente y viendo datos objetivos, viendo números en base al INDEC y al Ministerio de Trabajo. Doctor, si querés, podemos hablar un poco de eso. Estaba con nosotros en el programa Ni Leones ni Corderos el
ex ministro de Trabajo, jefe del programa Relaciones Laborales, charlando un buen rato ayer a las 20, todos los lunes tenemos unas buenas charlas. Y él nos tiraba los datos del CIPA del año 2015. De lo que se denominó la década kirchnerista, la década ganada de un lado o la década infame del otro, según como se vea. Pero los datos son certeros. Se crearon casi 3 millones de puestos de trabajo entre la etapa Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Se hablaba del 82% móvil en la jubilación, que era el tema, y el otro tema era el impuesto a las ganancias para aquellos que cobraban sueldos en dólares muy altos, que era el más alto de la región. Digo, ¿por qué proliferan nuevamente este tipo de cosas? Hay un desclasamiento, no me quiero meter en términos políticos porque bueno, sos un técnico, pero sé que entendés mucho de política, Doc. Digo, ¿por qué crees que proliferan estos discursos de modernización, de cambio, de reestructuración, que no hacen otra cosa que perjudicar al trabajador en relación de dependencia e incluso a los independientes pequeños? Solo benefician a las grandes corporaciones. Bueno, como bien decías, no hay necesidad real de llevar adelante esta reforma en perjuicio de los trabajadores, porque con las mismas leyes laborales se crearon miles de puestos de empleo, los niveles de registración laboral eran bastante altos para los números que manejamos desde la vuelta a la democracia. Entonces, no hay una necesidad en realidad objetiva y que tenga una relación con la economía de llevar adelante esta reforma. Lo que sucede es que hay una disputa cultural que siempre se lleva adelante en toda democracia y que a veces quienes logran generar cierta hegemonía son sectores que no tienen que ver con la producción, con el trabajo, sino que tienen que ver con sectores más relacionados con la especulación y con intereses muchas veces foráneos. Entonces tratan de reordenar todo nuestro sistema institucional en pos de esos modelos económicos. Pero acá hay un tema, una falacia que subyace a toda reforma, y es que el empleo está relacionado, o el crecimiento de un país está relacionado con los derechos o no que tengan los trabajadores. Y la verdad que eso es una falacia. En realidad, generar mayores niveles de empleo o un aumento en el Producto Bruto Interno está relacionado con las políticas macroeconómicas, no con los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores hacen a la dignidad de los trabajadores, hacen a que tengan mayor calidad de vida los trabajadores, y no generan nunca empleo ni destruyen empleo los derechos de los trabajadores. Así que asociarlo a cuestiones económicas siempre es una falacia que, aparte de todo, si constatamos y contrastamos los datos de la realidad, van a demostrar que nunca en nuestra historia reciente quitarle derechos a los trabajadores generó mayores niveles de empleo. Vamos a ver unos datos duros para que esto no sea una mera opinión, ¿no? Porque acá hoy en día estamos ante la dictadura de la opinión. Cualquiera puede opinar, todo es relativo. Esto viene mucho con el fenómeno de las redes sociales. Da lo mismo la opinión de alguien que se formó durante 5 años que uno que vio un video de YouTube. Tal cual, Doc. Entonces, para no caer en términos de lo opinable, vamos a hablar de números objetivos. A la vuelta de la democracia, el desempleo estaba en un 4,6%, en un dígito. Y el trabajo no registrado en un 25%.
Estos son datos de 1985, que es cuando empezaron a existir estos datos, más que nada respecto al trabajo no registrado, que los recaba el Ministerio de Trabajo. Bien. Bueno, entonces teníamos un desempleo de un dígito, 4,6%, y un trabajo no registrado, o sea, trabajo en negro, de un 25%, el más bajo en la historia de nuestra democracia. Uh-huh. Ahora, con la primera gran reforma laboral en perjuicio de los trabajadores que llevó adelante el gobierno de Carlos Saúl Menem, toco madera, Uh-huh. Yo también. que fue en 1991, con la ley 24013, mal llamada ley de empleo, porque terminó generando todo lo contrario. Allí se establecieron los contratos basura, los contratos temporarios y una gran precarización laboral que luego se siguió profundizando con los decretos del 92 que establecieron las pasantías para estudiantes y propiciaron el fraude laboral, la no registración de los trabajadores, etcétera. Luego, en 1994 estuvo la ley Pymes, que fue la 24.467, que redujo las indemnizaciones, llevó las jornadas a 12 horas sin la necesidad de pago de horas extras, una flexibilización brutal para los derechos de los trabajadores, que ya había comenzado la dictadura cercenando la ley de contrato de trabajo, pero profundizaron estas leyes de los 90. ¿En qué resultó todo esto? ¿Se cumplieron las promesas indirectas de que esto iba a significar mayores niveles de empleo y mayores niveles de registración? No. Uh-huh. Recordemos, en el 1985, antes de esta reforma flexibilizadora, el desempleo estaba en 4,6, un dígito, y el trabajo no registrado en el 25% de la población laboral activa. Ahora, en 1995, 4 años después de la primera gran reforma laboral de los 90, el desempleo creció a un 17,5%, 2 dígitos. Wow. Más que se duplicó el desempleo. Y el trabajo en negro subió a un 32,2%. Uh-huh. Ya en este primer tramo flexibilizador vemos cómo quitarle derechos a los trabajadores no genera mayores niveles de empleo ni mayores niveles de registración, con datos duros, no con opinión. Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa esto? Porque acompañado siempre de estos proyectos flexibilizadores del trabajo, vienen políticas macroeconómicas neoliberales, ¿sí? Uh-huh. Políticas neoliberales que destruyen el mercado interno, abriendo importaciones, por ejemplo, como está haciendo el gobierno hoy. No protegen a la industria, se desfinancia la investigación, como está pasando con el CONICET, etcétera. Uh-huh. Y son estas políticas económicas las que generan o destruyen empleo, no los derechos de los trabajadores. Bien. Y podemos seguir avanzando con estos ejemplos y vamos a ver que se va acentuando todo esto, porque la próxima gran flexibilización laboral que hubo fue de la mano, esta vez, de la Alianza en el gobierno de la Rúa. Recuerdo, sí. Del año 2000, la famosa ley Banelco, Uh-huh. que se llamó así porque estuvo envuelta en un escándalo de corrupción. De Flamarique que y para demás, poder- que nos costó al vicepresidente, ¿no? Incluso. que provocó la renuncia de Chacho Álvarez y que fue denunciado todo esto por el diputado Recalde, Recuerdo. que ahora lo acusan de la mafia laboral, o al menos en el gobierno de Macri, y fue el único que denunció toda esta corrupción, que fue justamente para quitarle derechos a los trabajadores. En el año 2000, con la ley Banelco, el desempleo había seguido creciendo a pesar de las anteriores reformas laborales que le quitaron derechos a los trabajadores. Habíamos dicho que el desempleo
en 1995 estuvo en un 17,5%. Se había duplicado el desempleo con las primeras reformas en perjuicio de los trabajadores. En el 2000 se siguió acentuando el desempleo y estaba en un 19,7%. El trabajo no registrado en un 38%, casi en un 40%. O sea, se siguió acentuando el desempleo y la informalidad. Con la ley Banelco, la 25.250, Sí. se flexibilizó aún más el trabajo, se quitaron aún más derechos a los trabajadores, se propiciaron los convenios por empresa, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que eso fue un genocidio de derechos prácticamente, y se extendió el periodo de prueba a 6 meses. Luego de todo esto, podemos llegar al 2004 para ver Sí. si estas reformas, luego de 4 años, recordemos que en el medio estuvo la crisis del 2001. Sí, claro. Bueno, el desempleo en el 2001 se fue al 22%. Uno de los mayores niveles, 22,5%, uno de los mayores niveles de desempleo de nuestra historia. Y el trabajo no registrado se fue a un 50%. Así que estalló todas estas políticas neoliberales, que destruyeron el mercado interno, que destruyeron nuestra industria, destruyeron el empleo, quitaron derechos, terminó en el 2001. O sea, todas estas políticas que está llevando ahora el presidente Milei, políticas económicas y ahora políticas en materia laboral, son las mismas políticas que nos llevaron al 2001. Pero ¿qué pasó después? En el 2003, bueno, vino el gobierno de Néstor Kirchner, que significó un cambio en estas políticas neoliberales que venían desde la dictadura, con Martínez de Hoz, siguieron y se profundizaron con el gobierno de Carlos Saúl Menem y Cavallo, con De la Rúa y Cavallo de vuelta, estallaron en el 2001. Con el gobierno de Néstor Kirchner, esas políticas neoliberales se dejaron de lado y se empezó a tener una política proindustrial, de protección del mercado interno, de protección de la industria, de generación de empleo. Y en el 2004 se derogó la ley Banelco, recuperando los derechos laborales que se habían perdido. Fue a través de la ley de ordenamiento del régimen laboral, la ley 25.877. Ajá. ¿Y qué pasó ya en el 2004 con las políticas que empezó a llevar Néstor Kirchner en un año? El desempleo empezó a bajar, bajó al 12,1% y el trabajo no registrado bajó también a un 47,6%. Al terminar esta década ganada, como vos decías, o década infame para algunos, en el 2015, con todas estas políticas que fortalecieron el mercado interno, estas políticas que subsidiaron parte de la economía para generar un salario indirecto en los trabajadores, que mejore su capacidad de consumo y haga que consuman más adentro, de protección de la industria, de desarrollo tecnológico, que se lanzaron satélites, Sí, señor. etcétera. El desempleo volvió a un dígito como a principios de la vuelta a la democracia, a 5,9% el desempleo, uno de los índices más bajos de desempleo en la historia argentina. Todo esto con los derechos que hoy todavía tienen los trabajadores y que esta norma de Milei pretende flexibilizar y quitar derechos a los trabajadores. Y el trabajo en negro también bajó a un 33,1%. Siguen siendo obviamente niveles altos de no registración, pero hay que
ver toda la película completa, ¿no? Porque Claro. si uno ve la foto, se va a terminar engañado. Entonces, pudimos ver en este breve reconto, en esta genealogía de la flexibilización laboral, cómo es mentira que quitando derechos a los trabajadores va a mejorar el empleo y la registración. Eso es mentira, porque repetimos, cuando Néstor Kirchner derogó la ley Banelco y le devolvió derechos a los trabajadores, y cuando Cristina también, con sus diputados, siguió recuperando derechos, vamos a nombrar a Recalde, que Recalde estuvo detrás de todos esos derechos recuperados en esa década, no significó que esos derechos generaron más empleo, sino que fue la batería económica que llevó adelante el gobierno de Néstor y de Cristina, que fue en pos de proteger la industria, en pos de proteger el mercado interno, y en cambio, quitar derechos antes no significó mayores niveles de empleo, porque estuvieron acompañados esa quita de derechos de políticas neoliberales que destruyeron nuestra industria y el mercado interno. Doc, Así que ¿te bueno, puedo consultar algo espero que esto respecto sirva. de este embate que, como bien decís y bien explicás en la línea temporal, no ha traído beneficios para nada las flexibilizaciones laborales? Pero digo, en este punto hay varios temas que preocupan y complican en demasía. Uno de los temas es el de los 5 colaboradores. El contrato de trabajo o el contrato a prueba de trabajo, bueno, ni siquiera es eso. Digo, ¿esto está dentro del DNU o el proyecto de ley de bases? ¿Está en vigencia el DNU todavía en materia laboral o aquella intervención que tuvo la Corte Suprema lo dejó sin efecto momentáneamente hasta tanto se termine este tema? ¿Cómo está esa situación? Porque digo, hay un montón de conflictos que se dieron en base a que el DNU en algunos puntos está en vigencia todavía. Bueno, bien, el DNU en términos generales está en vigencia, pero todo el capítulo que fue la reforma laboral fue declarado nulo, de nulidad absoluta e insanable por la Cámara de Apelación del Trabajo. Bien. Así que toda esa reforma que se quiso llevar adelante de hecho, por una vía completamente inconstitucional, Totalmente. fue declarado nulo, de nulidad absoluta. Bien. Así que no está vigente por ahora. Por ahora siguen vigentes las normas que venían En el ámbito estando laboral, vigentes de la hablamos, ley de contrato de trabajo. Ahora sí, el DNU en parte sigue vigente. Claro. Por ejemplo, la derogación de la ley de bosque, de la ley de glaciares, de la ley de tierras, etcétera, sigue vigente y se están celebrando contratos en base a ese DNU que desprotege por completo a toda la nación argentina y los intereses de la nación argentina. Ahora, esta reforma de la que estamos hablando y que vos bien decías, va a ampliar el periodo de prueba. Esta reforma que tiene media sanción en el Congreso, que viene con esta ley ómnibus, es muy posible que termine estando vigente, pero esto no significa que igualmente no sea inconstitucional. Claro. Claro, ese es el tema. Porque, por ejemplo, el artículo 88 de esta reforma determina que el periodo de prueba va a ser de 6 meses y va a ser, incluso puede extenderse a 8 meses o a 1 año si hay acuerdo con las cámaras y los sindicatos de cada sector. Esto va en contra del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege al trabajador contra el despido arbitrario. Porque es absurdo que un empleador necesite 1 año, 8 meses o incluso 6 meses para saber si un trabajador
puede llevar adelante su trabajo como corresponde o no. Como decía Recalde, el que tiene que ser despedido ahí es el empleador por inepto. ¿Cómo no va a poder evaluar a su trabajador en los primeros meses? Y esta norma, que tiene media sanción en el Congreso, que viene a través de la ley Ómnibus, no estamos hablando del DNU, que como dijimos fue declarado nulo, de nulidad absoluta e insanable. Este articulado del DNU propicia el fraude laboral, propicia la no registración de los trabajadores, la tercerización laboral. Por ejemplo, los artículos 82, 87 y 89 propician la tercerización laboral, ya que quitan responsabilidad a las empresas que tercerizan parte de su cadena de producción, ¿no? Entonces la responsabilidad solidaria ya no estaría en esas empresas que tercerizan parte de los eslabones de su cadena de producción. La extensión del periodo de prueba va a generar una rotación muy grande en los trabajadores, porque las empresas, para que no tengan antigüedad a sus trabajadores y luego cuando quieran despedirlos les resulte más gravoso, van a llegar los 6 meses y lo van a despedir a los trabajadores. Y los demás derechos que tienen los trabajadores durante ese periodo se vuelven muy difíciles de que el trabajador pueda hacerlos cumplir. Porque imagínate que no te pagan horas extras durante esos 6 meses que estás en periodo de prueba. Andá a reclamarlas. Claro. Porque a la primera de cambio te van a despedir por estar en periodo de prueba. Entonces los deja en un grado de desprotección absoluta a los trabajadores durante un periodo muy grande. Entonces atenta contra todo el sistema protectorio laboral. Después, de alguna manera, se habilita el despido discriminatorio, porque se monetiza de manera muy baja el despido en discriminatorias. Entonces, si hay realmente un empleador discriminador y quiere despedir a alguien, y va a decir, bueno, pago 50% más. El artículo 245 me lo saco de encima, a este zurdito, a este judío, a este morocho, claro. Lo que sea. Claro. Porque transformó el despido discriminatorio en algo muy barato. Claro, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo estás legalizando. Y es mentira que va en contra del trabajo en negro, del trabajo no registrado, porque quita todas las penalidades y todas las multas a los empleadores que no registren a sus trabajadores. Claro. Es algo ilógico lo que están planteando. Sí, quitar las multas y demás complica aún más la estructura laboral. Esto lo que va a lograr es que nunca más nadie contrate formalmente, si total no hay multas, se acaba la industria del juicio, pero se acaba la defensa también. Un cumplimiento. Es como que te digan, mira, estamos muy preocupados por los altos índices de muertes que hay en los accidentes de tránsito, y por lo tanto vamos a quitar todas las multas por exceso de velocidad. Es como que digan esto. Es como que digan esto básicamente. Entonces, sin pena no hay obligación, porque se vuelve virtual la obligación. Y Totalmente. Los incumplidores van a ser más incumplidores, y los que cumplen se van a ver forzados a incumplir, porque si no van a tener una competencia desleal de alguna manera. Van a decir, ¿por qué yo estoy pagando todo esto cuando mi competidor no está pagando nada? Porque no cumple y no tiene ninguna sanción. Totalmente. Entonces, incluso desvirtúa la competencia. Tal cual. Entonces va a llevar a que los empleadores
tengan trabajadores no registrados, que los despidan en el periodo de prueba para que no tengan antigüedad, y los que creen que están a salvo porque tienen su trabajo con mucha antigüedad, a mí no me va a tocar, eso es para los nuevos, no lo crean, porque tu empleador va a decir, ¿qué hago yo con esta persona? La despido y empiezo a contratar gente cada 6 meses. Hago una inversión despidiendo a este trabajador. Claro, tal cual. Entonces, nada, estamos muy preocupados del mundo laboral porque esta es una norma completamente en contra de los trabajadores, que favorece la tercerización, la precarización, el trabajo en negro, y la verdad que parece que en vez de trabajadores, este modelo que propone Milei necesita esclavos. Totalmente. Doc, como siempre es un gusto charlar contigo por lo esclarecedor y por supuesto por la capacidad que tenés de brindar desde el punto de vista jurídico todo lo que está pasando en el ámbito laboral. Seguro en los próximos días vamos a molestarte nuevamente luego de lo que pase con la ley Bases y que seguramente vendrá un nuevo proyecto por parte del oficialismo para modificar la ley de empleo y de trabajo, y que seguramente te va a tener como protagonista de esta columna. Así que te agradecemos estos minutos y que nos hayas ayudado a esclarecer un poco esta situación. Dale, gracias a vos y a todos los que están escuchando y viendo este programa. Un abrazo. Un abrazo grande. Ahí lo teníamos al doctor Daniel Giraldo charlando con nosotros en función de esta realidad que es compleja en el ámbito laboral, una realidad que termina, bueno, contrastando a cuerpo completo, ¿no?, lo que está pasando en el ámbito nacional. Ya está